Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, con ustedes nuevamente para hablar de los temas que hacen portada y titulares y que ustedes siguen en las redes sociales de ICN.digital. Vamos a hablar de economía hoy. No nos vamos a detener mucho porque el tiempo apremia y la situación no está para perder el tiempo. Nos acompaña vía Zoom desde los Estados Unidos el economista Roberto Lagos, analista económico, un estudioso, un académico del tema económico. 2025 ha iniciado, Roberto, la gente te conoce por redes sociales, te conoce tu participación permanente en medios de comunicación y además de desearte feliz 2025, de un solo te lanzo la pregunta. ¿Tenemos motivos para ser optimistas? El gobierno ha iniciado el año con optimismo. Todos los hondureños, las hondureñas, el 2025 empezamos reventando cohetes, ahuyentando los malos espíritus al estilo chino. Y la pregunta es, ¿viene bueno el 2025 en términos económicos o no deberíamos de ser tan optimistas? Saludos hasta Estados Unidos, Roberto. No, muchas gracias por la invitación, Miguel, y feliz año también para ti y para todo el equipo de ICN y en específico de Cuestión de Enfoques. Yo me baso siempre en datos y lo que los datos demuestran es que generalmente los periodos electorales son periodos de alta polarización y generalmente son periodos en los cuales se pierde la disciplina fiscal. ¿Qué me refiero con eso? Se empieza a gastar por los temas de campaña política y ese tipo de gasto generalmente no es focalizado ni genera el impacto para el cual fue orientado, y adicionalmente nos encontramos en una situación en la cual hay un debate en el Congreso con respecto a la aprobación del presupuesto. Entonces no arranque el año de forma tan optimista, sumado a los temas como ser obviamente las altas tasas de interés que enfrenta la población, ¿verdad? El ajuste con respecto al tipo de cambio, que a partir de septiembre a la fecha ha sido de aproximadamente 67, 68 centavos, ¿verdad? Esta semana probablemente tenemos muy cerca de los 70 centavos de ajuste a partir de septiembre, es decir, en menos de 4 meses, estimado Miguel. Bueno, Roberto, vamos a ponernos, no nos vamos a poner tan trágicos porque igual tampoco quiero que la gente salga corriendo. En el último programa tuvimos a un empresario que nos decía que invertir en Honduras, hacer negocios en Honduras siempre ha sido un deporte de riesgo y ahora con mucho más motivo, ¿no? Es un año complejo, tú lo has mencionado. Hasta ahora, todos los años todas las gestiones gubernamentales, el último año se convierte en un año que genera muchas dudas, precisamente porque la dinámica, la lógica de los partidos es hacer mucha obra para atraer votos y eso genera lo que tú has mencionado, mayores gastos. En este caso, hablaríamos de inversión pública. Con esa introducción que nos ha hecho el doctor Lagos, vamos a una breve pausa. Volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques para seguir hablando sobre esos indicadores económicos que algunos presumen y otros temen no sean tan halagüeños. Volvamos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos en comunicación vía electrónica con el doctor Roberto Lagos. Él está en Estados Unidos, nos atiende y como mencionamos en el primer segmento del programa, breve segmento del programa, para iniciar la conversación, el 2025 promete ser un cuarto año como ha sido el cuarto año de muchos gobiernos. Hasta ahora, muchos de los comentarios que se hacen es que en términos generales, el comportamiento de los partidos políticos en el país al llegar al poder, pues se dice una cosa en campaña y se hace otra en el transcurso del gobierno. El temor de que el cuarto año se convierta en un año de mucha inversión o mucho gasto, dependiendo cómo lo mires, es alto, Roberto.
Tenemos algunas indicaciones de que podemos estar a las puertas de ello. ¿Será la falta de aprobación del presupuesto o la intransigencia de aprobación del presupuesto una señal de ello? Los partidos políticos de oposición poniendo trabas a un presupuesto que ven notoriamente electorero, mientras el gobierno insiste que solamente está tratando de cumplir las promesas de campaña. Bueno, cuando uno observa la ejecución de la inversión pública, yo creo que eso es lo que ha entendido un poco los partidos de oposición, porque cuando vos revisas, la ejecución de la inversión solo fue del 73%, pero cuando uno mira los componentes, ¿verdad? Por ejemplo, la inversión productiva solo fue de 55% y la de formación bruta de capital, ¿verdad? Que es inversión propiamente dicha, fue de 48.3%, mientras tanto que el gasto social, ¿verdad? Fue de aproximadamente 93.6%. Es decir, lo que hizo que tuviéramos una ejecución de inversión del 73% fue que fue empujada en su mayoría por un tema de gasto social. Entonces, ¿que se traduce en qué términos? Cuando decís gasto social, ¿a qué te referís? Bonos, básicamente bonos. Referencias condicionales. Bono agrícola, bonos sociales, todo tipo de ayuda, subsidio de combustible, todo este tipo de elementos incluyen. Entonces, por eso un poquito es una inconsistencia, porque cuando vos miras el porcentaje de lo que denominan en nuestro país, en Honduras, la Secretaría de Finanzas como inversión pública, ellos dicen que el tamaño de la inversión pública es de 9.3%, 9.2% con respecto al Producto Interno Bruto. Si vos tenés una inversión pública que es de ese tamaño, de esa dimensión, vos deberías estar creciendo a tasas de 6% por lo menos. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Pero sumado a eso es ese tema de qué grande que es el tema de la inversión social, la cual no es negativa, pero que hay que tener mucho cuidado, debe ser bien focalizada, y adicionalmente muchas veces se corre el riesgo de que no se hace un buen proceso de focalización, es decir, se entregue a las personas que más lo necesitan. Cuando te referís a focalización, es identificar las personas que realmente requieren y necesitan este subsidio, este apoyo, y que no tengan ningún componente partidario, que no tengan ningún componente proselitista propiamente dicho. ¿A eso te refieres? Totalmente, y adicionalmente es que hay cierto tipo de ayudas sociales que definitivamente son necesarias, pero hay otro tipo de mecanismos, por ejemplo, cierto tipo de subsidios que más bien lo que generan es mayores distorsiones, es decir, complican, ¿verdad?, la dinámica económica de un país. Entonces, cuando los subsidios están bien diseñados, ¿verdad?, pueden ser positivos para la economía, pero en general lo que observamos es que en nuestro país se trata de dar subsidios de forma generalizada o se trata de dar bonos, ¿verdad?, sin un buen mecanismo de ayuda de identificar realmente quiénes deben ser los beneficiarios. A ver, voy a hacer... A pesar de que es positivo, puede ser positiva la intención, ¿verdad? A ver, yo creo que es el momento apropiado, porque seguramente quienes están pendientes de la transmisión en tele y en redes sociales se hacen esta pregunta. ¿Es Roberto Lagos un crítico gratuito del gobierno? ¿Es enemigo del gobierno? Porque pareciera que tus opiniones generan mucha incomodidad. A veces, incluso a veces eres citado sin haber hablado, ¿no? Recordamos una, no vamos a mencionar nombre porque no queremos caer en esa dinámica, pero cuando tú señalas que hay que ser más realistas a la hora de lanzar las campanas al vuelo con respecto al crecimiento económico, ¿es a este tipo de cosas que te refieres a, con los números que ustedes están dando a conocer, el crecimiento económico debería ser mayor? Explicar esas relaciones entre factores, cómo hacerlo para que la gente lo entienda de una manera sencilla y que no parezca que se trata de un debate entre economistas que no se logran poner de acuerdo porque cada quien esgrime teorías de autores diferentes. Es una gran pregunta. Primero, simplemente soy un economista que observa datos y trato un poco de hacer el análisis y prever o tratar de adelantarme a las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque en economía siempre hay alguien que paga la factura, y en nuestro caso quien paga la factura es
¿verdad? No hay almuerzo gratis, quien paga la factura es el pueblo hondureño por malas decisiones. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando se negaron a mover la tasa de política monetaria en el momento en el cual se tenía alta inflación, ¿verdad? Tú lo mencionaste. Tú lo mencionaste en algún momento, que se estaban tomando mucho tiempo por algunos temas de ortodoxia. Por temas de ortodoxia, y dijeron, no, nosotros no hacemos eso, nuestra economía tiene sus particularidades. Y entonces utilizaron otro mecanismo que, explicarlo un poco técnico, que se llama encaje. Básicamente, si vos vas a depositar 100 lempiras al banco, de esos 100 lempiras, 12 se van a Banco Central, 88 se quedan en el banco, pero el banco te tiene que pagar tu tasa de interés por los 100 lempiras, no por los 88. Entonces, eso generó que las tasas de interés empezaron a subir en el país, ¿verdad? Y se utilizaron mal los instrumentos. O sea, es una mala coordinación de la política macroeconómica que ahora nos tiene con altas tasas de interés. Ese es el punto. O sea, si vos revisas al cierre de diciembre, el promedio de tasas de interés, ¿verdad?, anda en 16.50%. En promedio en los sectores. Cuando revisas sector por sector, hay gente que en el sector agrícola está experimentando tasas de 16.20%, sector comercio, o sea, las tasas están elevadas. O sea, obtener un préstamo para la población sobre operaciones nuevas, ¿verdad?, en comercio, en sector exportador, temas de telecomunicaciones, todos los sectores, agricultura, ganadería, está golpeando a la gente. Ok, si querés comprar un carro, si querés tener acceso a una vivienda, pero no solo eso, también golpeaste a la gente que tenía un préstamo con el banco para su vivienda, ¿verdad? Y entonces lo que ocurrió es que el banco vino y le hizo la comunicación de, ¿saben qué? Ahora tienen que pagar 2.000 lempiras más de cuota de este préstamo, dadas las condiciones de mercado. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque las decisiones económicas no se tomaron en tiempo y forma, se toman a destiempo, medidas a destiempo van a tener consecuencias y por lo tanto esos son los costos de los que yo hablo. Entonces, yo me trato de adelantar en el sentido de que quiero que el impacto sea el menor para el hondureño de a pie, ¿verdad? O sea, creo que ese debe ser un tema, o sea, buscar el bienestar de la mayoría, y si no se puede obtener el first best, como ya lo llaman los americanos, es decir, el mejor resultado, pues obtener el segundo mejor resultado que puedes tener. Y lo mismo ocurrió, ¿verdad?, con el tema del tipo de cambio. O sea, mantuvieron de forma artificial el tipo de cambio, luego le tenés que meter un golpe a las personas, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Si una persona quiere pagar su cuenta en dólares, suponete que la cuenta en dólares es $1,000, ahora necesita, a partir de septiembre a la fecha, ahora necesita 700 lempiras más por esos $1,000. Entonces, en lugar de hacerlo progresivo, y que trajo como consecuencia un tercer punto: se te cayeron las reservas internacionales y tuviste que colocar deuda a tasa de interés de tarjeta de crédito cuando la pudiste haber colocado a inicio del gobierno. Entonces, son un montón de elementos de la parte macro, de la articulación, de las decisiones en el tiempo que se deben de hacer de forma correcta, las que yo critico. Y sencillamente lo hago basado en datos, y probablemente a muchas personas no les gustará esto, pero principalmente el gobierno, pero creo que los datos han sido consistentes y me han dado la razón en el tiempo. Sí, pregunto esto porque, por ejemplo, nos llamó mucho la atención un posteo que hiciste a final del año, y que es precisamente el posteo que gobierna lo tienes fijado, de hecho, y es que procurar que la coyuntura no nos haga desviarnos de los retos económicos que tiene el país en estos momentos. Mencionas que el crédito de las empresas está en desaceleración. Luego vamos a explicarle a la gente qué significa esto. Bueno, las altas tasas de interés, tú lo has mencionado, cambios si al inicio, hace 3 años, habían tasas de 12.5, de 13, ahorita las tienes a 16, a 17. Y introdujiste un elemento que tiene debatiendo más de alguno en las redes sociales, y es el concepto de impuesto inflacionario, por encima del 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Luego mencionas la generación de empleo, problemas en el sector energético, por mencionar algunos, y bueno, y todo ante la perspectiva de un contexto desfavorable con un gobierno norteamericano con el que de manera temprana, cuando debió haber sido diferente, voceros gubernamentales han escogido
confrontar sin siquiera esperar el discurso de inicio de gestión. Cuando mencionaste el tema del impuesto inflacionario, fue, entiendo yo, una reacción al discurso presidencial de principio de año que mencionaba como un gran logro no haber creado nuevos impuestos para la población hondureña. El impuesto, tal y como tú lo estás planteando, no puede surgir exclusivamente de un acto congresional, que efectivamente es el único autorizado a crear tasas, pero mencionaste que producto de decisiones de otra naturaleza puedes generar una inflación que tiene las mismas características de un impuesto, y eso ha generado un debate. Me gustaría como que estuvieras explicándolo a jóvenes que quieren incursionar en esta fascinante disciplina de la economía. ¿Qué te llevó a hacer este posteo? Que se suma a otros en los cuales tú has hecho advertencias que lamentablemente, y yo aquí soy yo el que pone el adverbio, lamentablemente terminaron siendo verificados con el tiempo, como lo que mencionabas de las tasas de interés, el no haber hecho cambios adecuados en la política bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, todo esto viene por un tema importante que ocurrió a partir de 2022, que es el tema de control de la inflación, es decir, controlar los precios, ¿verdad? Entonces, haber tomado medidas tardías, ¿verdad? O a destiempo, generaron que vos en el año 2022, como economía en general, para toda la población, el impuesto inflacionario tuviera un peso de aproximadamente 2.4% con respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, es como la pérdida de poder adquisitivo generalizada de la economía hondureña. ¿Okay? Y que en 2023 eso fue de 1.6%. Hay cosas en macroeconomía que son tangibles y que no puedes esconder, y son temas relacionados con las hojas de balance del Banco Central. Pues tomar las hojas de balance, ¿verdad? Ves cuánto es la base monetaria y tratar de realizar un análisis, pasar con esos datos, para tratar de ver cuál fue el peso de este impuesto inflacionario, ¿verdad? Básicamente, dicho de forma sencilla, cuánto perdió la economía hondureña en el poder adquisitivo, y que a quienes golpea es a las personas, ¿verdad? Es al hondureño de a pie, ¿verdad? Entonces, inclusive, vos viajas a Honduras y cuando miras precios relativos, me refiero comparando precios entre Estados Unidos y Honduras, vos mirás que hay ciertos tipos de precios cuando vas a un restaurante o cuando vas a alguna actividad recreativa. Vos ves que no hay mucha diferencia entre ir a un restaurante muchas veces en Honduras que ir a un restaurante en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Honduras es cara en algunas cosas, inclusive en dólares. Y entonces vos ves eso reflejado en la economía hondureña. El segundo punto, un poco vinculado al tema del crédito, ¿verdad? Se desaceleró el crédito. O sea, si vos mirás una gráfica del crédito, vos ves que día con día las empresas están pidiendo menos préstamos, lo que significa que están postergando su decisión de inversión. Si las empresas postergan esta decisión de inversión, automáticamente menor inversión se traduce, menor crédito, menor inversión se traduce en menor generación de empleo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos este tema que ha afectado tanto en el mercado laboral, ¿verdad? El mercado laboral hondureño es una pérdida importante de empleos, y va vinculado y amarrado también con el tema de tasas de interés. Las tasas de interés están altas, no solo para las empresas, sino para las personas. Entonces, ha golpeado bastante la economía hondureña, y yo pienso que parte de ser autoridad económica es reflejar y hablar de forma clara y creíble sobre cuando se toma una medida y cuáles son los potenciales riesgos de tomar esa medida. Te voy a dar un ejemplo claro. En Argentina, presidente Milei con su equipo Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, muy claramente establecieron cuál iba a ser el ajuste que se iba a realizar y cuáles iban a ser los efectos de ese ajuste. O sea, ellos expresaron muy claramente, ¿saben qué? Vamos a hacer un ajuste, vamos a reducir el gasto, ¿verdad? Vamos a mover el tipo de cambio. El impacto que vamos a tener durante este año, ¿verdad? El golpe de tratar de reducir la inflación, ¿verdad?
nos va a pegar duro, pero créanme que después de que salgamos de este año, de este proceso, vamos a empezar a crecer y el tema de precios se va a normalizar y la inflación se va a normalizar. O sea, te da la antesala de que hay un periodo en el cual vas en medio de una tormenta, pero que como piloto del plan de vuelo sabes que vas a pasar la tormenta y después vas a pasar a la parte de la calma, ¿verdad? Que es esa parte del crecimiento económico. Entonces, yo pienso que a las autoridades del gabinete económico les falta mucho ser autocríticos, ¿verdad? Sobre algunas decisiones. Y yo simplemente soy un crítico de la parte económica. Te voy a dar otro ejemplo. Cuenta del milenio, ¿verdad? O sea, qué desastre que Honduras, los últimos 14, 15, ya ni sé ni cuántos años, no ha vuelto a tener acceso a la cuenta del milenio. Y es mucho más desastroso todavía cuando las autoridades del gobierno establecen que principalmente el encargado pierde de la cuenta del milenio, el comisionado Marcio Sierra, que pierde toda seriedad cuando hace ese tipo de aclaraciones, cuando dice que es culpa de las agencias o de las ONGs y que por culpa de estas ONGs no tenemos acceso a los recursos, cuando realmente hay una metodología establecida que establece que hay indicadores que permiten mover o nos permiten aprobar ese famoso indicador de corrupción de la cuenta del milenio. Entonces, falta un tema de autocrítica de qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal. Y al menos en la parte económica, con el respeto que las autoridades merecen, han hecho un mal trabajo después de 3 años. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con el doctor Roberto Lagos. Al volver, le voy a poner un ejemplo concreto y es el precio de la caja de tomates, a cómo estaba en 2021 y cómo terminó en 2024, para poner un ejemplo de este cambio en los precios que el doctor Lagos ha mencionado. Y podríamos hacerlo así con cada producto. Basta buscar la información en internet y, bueno, o usted mismo en las cuentas de su casa sabe muy bien que lo que pagaba en el mercado, en el supermercado, en la pulpería hace 3 años, hoy es mucho más de lo que pagaba hace 3 años. A eso se refería él con esa inflación que no para y que a la larga se convierte en una carga adicional en el bolsillo de los hondureños. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el doctor Roberto Lagos, hablando sobre las perspectivas económicas para 2025 y estamos utilizando la información que él mismo ha posteado en redes sociales. Mencionábamos en el segmento anterior este cambio en los precios después de pasados 3 años, que es un reto que deben enfrentar todos los gobiernos y que hace que los economistas discutan si la situación es mejor o peor. En una rápida búsqueda que hice en internet, encontré, por ejemplo, en un reporte hecho por el departamento, por el ICA, ¿no? Por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el año 2021, en agosto, el precio del tomate pera, la caja de 25-28 libras, se encontraba en Tegucigalpa 128.97. Esto es en agosto de 2021. Cuando buscamos este dato para noviembre del 2024, la caja cuesta 200 lempiras. Estamos hablando de 128 lempiras a 200 lempiras. Me imagino que estás haciendo tus números ahí, Roberto. Estamos hablando de un incremento de prácticamente, ¿qué? ¿25%? ¿Un poco más? Sí. Y yo creo que sí. 72 lempiras de incremento, ¿verdad? Eso es básicamente un poquito cercano al 50% de incremento. De 128 a 200, sí, prácticamente el 100%, porque casi llega al doble, ¿no? Un poquito, 75, doble, sí. Un 75%, 80%. 25%, sí. Y estamos hablando que eso es la caja de 25 a 28 libras. Eso significa que si ya lo divides entre las libras, pues uno se puede hacer una idea. Y yo creo que un ejercicio igual podemos hacer con los huevos, podemos hacer con el pan. Y tú mencionabas 55%, Miguel, el incremento. 55% es el incremento. 55%, ya de manera precisa. Y si lo vemos en términos de productos importados, es obvio que si el precio de la divisa se incrementa, el costo para poder hacer esa compra también se va a ver afectada. Eso es
es obvio, pues, o sea, que si como importador necesitas pagar más por la importación, pues el precio al consumidor final se va a hacer mucho mayor. Y esto, estamos hablando de 70 centavos desde que se tomaron las medidas hasta el día de hoy. Si lo queremos explicar, ¿cuál es el impacto que se puede tener en el crecimiento? Porque efectivamente, al tomar este tipo de medidas, al tener recursos frescos que vienen por bonos o que vienen por préstamos, eso también va a generar mayor cantidad de recursos en el país y también va a generar un efecto en el tipo de cambio. Pero ¿por qué no debe ser un motivo de tanta alegría al mediano y largo plazo? Sí, básicamente cuando vos tenés subsidios o cuando vos das subsidios, eso lo que genera es que las personas tienen el incentivo, principalmente en una población como la hondureña, que en su mayoría vive el día a día, ¿verdad? Básicamente te deshaces del dinero muy rápido, vas a comprar al supermercado y eso lo que hace es que genera inflación, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo pienso que los principales problemas que tiene el país, y es algo que no se ha trabajado, es que dependemos mucho, ¿verdad?, de traer productos del exterior, ¿verdad? Pienso que ese es uno de los mayores problemas. Y también tenemos bajos niveles de productividad. ¿Qué significa productividad? Que las cosas que producimos tienen muy bajo valor agregado. Por ejemplo, si vendes el café, no es lo mismo vender el café en grano que venderlo con aroma de coco, por ejemplo, como en algunos lugares en Estados Unidos, y molido, y que la bolsita sea mucho más fina para que incremente un poquito más el precio, ¿verdad? Y que eso pueda canalizarlo y generar más divisas. Entonces va por dos vías. Primero, el país no está produciendo los sectores. Tenemos problemas con el tema de titulación de tierras, ¿verdad? Problema de tierras importante que no ha sido resuelto. La gente del campo, ¿verdad? Se estaba quejando recientemente en los últimos meses de las altas tasas de interés. Eso no les permite tomar préstamos para mejorar su tecnología. No hay un acompañamiento de programas de gobierno para mejorar la tecnología, la productividad en la producción, para que por parcela en donde vos producís generes más rendimientos, es decir, produzca más arroz, más frijoles, más maíz, ¿verdad? También saber seleccionar nuestras ventajas comparativas, ¿verdad? En el sentido que produzcamos aquellos productos en los cuales nosotros tenemos algún tipo de ventaja y tratar de ponerlo no solo en el mercado internacional, sino que también en el mercado doméstico. Entonces yo pienso que va por ese tipo de vías y dependemos mucho de lo producido en el extranjero, Miguel. Bueno, entonces, volviendo al tema de tus posteos, porque te dije que íbamos a movernos un poquito en los posteos que has hecho. Dato del día. Esta publicación la hiciste días atrás. Vamos a ver la fecha exactamente. Permíteme. Dato del día. Reservas internacionales caen 141.5 millones de dólares. En diciembre de 2024 se registraban 8.049.3 millones. Recordemos, recientemente se colocaron 700 millones a tasa de tarjeta de crédito. ¿Por qué tú has hecho una crítica al reperfilamiento de la deuda en el último año de gobierno? Dos razones. Primero, porque el reperfilamiento se realiza al inicio del gobierno cuando tu riesgo país es más bajo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la presidenta Castro tomó posesión, el riesgo país llegó a los 130 puntos básicos. Pero, momento. Pero una declaración que hizo la hoy candidata que hizo que ese riesgo país decayera. Subiera. Perdón, el riesgo país subió a raíz de que ella dijo que estábamos en emergencia fiscal. Claro. Y más que eso, en el discurso de gobierno de la toma de posesión, ella utilizó una palabra y dijo reestructurar deuda. ¿Ok? Reestructurar deuda. Entonces, automáticamente, el riesgo país, en lugar de mantenerse en esos 100, 200 puntos básicos, creo que eran 200 puntos básicos, subió y llegó a ser 900 puntos básicos. A ver, Roberto, explica, vamos a ver, el cuidado del uso de las palabras para las
las personas que están pendientes de nuestra actividad económica, el decir que el país está en bancarrota, el decir que vas a reestructurar la deuda, el decir que no vas a seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional, aunque finalmente lo termines haciendo a final de 3 años, ¿cuál es el costo de las palabras y las acciones? En los últimos días, personeros de gobierno se acercaron a felicitar el traspaso de poderes en Venezuela, mientras levantaron un discurso soberanista frente al presidente Trump en el tema de Palmerola. ¿Qué efectos tiene ese tipo de discursos y lenguajes cuando tú necesitas generar confianza en los inversionistas y en los mercados internacionales? Totalmente. Por ejemplo, con el tema de las palabras reestructuración, país en bancarrota, eso tiene un impacto sobre el riesgo país. La gente me pregunta, ¿qué es el riesgo país? Pues básicamente, mírelo como su récord crediticio. Es cuánta tasa de interés usted tiene que pagar adicional, ¿verdad? Sobre los bonos de la Fed, ¿verdad? Para poder obtener endeudamiento, ¿verdad? Entonces, si el riesgo país es 900 puntos básicos, significa que usted tiene que pagar 9% por encima de lo que está cotizándose un bono a 10 años. Y la gente dice, pero eso solo afecta al gobierno. No, afecta a las empresas. Cuando el riesgo país es elevado, las empresas privadas que quieren obtener financiamiento de afuera también se encarece para ellas, ¿verdad? Entonces, eso tiene impactos, ¿verdad?, sobre el tema económico. Segundo punto, te lo voy a poner así muy fino. Viste que las autoridades recientemente, como tú lo comentas, fueron a hacer la visita a Venezuela, ¿verdad? Renovaron el TPS para El Salvador, la administración Biden, y fue una renovación de 18 meses. Mientras tanto que en el caso de Honduras no se dio ninguna renovación, sino que se mantiene. Pero faltan meses para que venza. Es hasta julio. Puede faltar meses, pero perfectamente la administración Biden pudo haber dejado un TPS ampliado por más meses, ¿verdad? O sea, pudo haber tomado esa medida. Pudo haber tomado esa medida perfectamente. Entonces, hay un tema de mensaje claro, ¿verdad? Cuando dice 18 meses para El Salvador y a Honduras lo dejamos, no le hacemos revisión, y quien decide es la administración Trump, ¿verdad? Hay mensajes claros, creo yo, del gobierno de los Estados Unidos con respecto a esos temas importantes. Aunque yo personalmente no me gusta distraerme aunque tiene un mensaje, no me gusta distraerme mucho en que se mandó una comisión para ir a celebrar el fraude electoral en Venezuela. No me gusta enfocarme porque creo que tenemos problemas mucho más importantes en el país en la parte económica, ¿verdad? Y sí, definitivamente un mensaje anti-imperialista, anti-gobierno de los Estados Unidos. Pienso que debería medirse, dado que Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial en primer lugar, y tenemos una población importante, un número importante de hondureños, ¿verdad? Dependemos importantemente de las remesas. O sea, las remesas representan, no es que representan, sino que el peso de las remesas son casi entre 25 y 30 puntos del Producto Interno Bruto, y provienen en su mayoría de los Estados Unidos. Entonces, hay que saber medir ese tema, ¿verdad?, para poder tener una buena relación con la nueva administración Trump. Mire también a quienes va a invitar el presidente Trump a su toma de posesión de Latinoamérica. Va a invitar a Milei de Argentina y a Nayib Bukele de El Salvador. Pienso que hay un mensaje importante detrás de eso. Bueno, en ese sentido, volviendo a la perspectiva económica, tú planteabas en ese posteo que tienes fijado en tu cuenta de X, que yo le pido a la población, vamos a pedirle a producción que la muestre, este que tienes colocado como, que tienes fijado en tu posteo. No nos desviemos de los retos económicos. Ya has mencionado las altas tasas de interés, has mencionado el impuesto inflacionario. Hablemos de la pobre generación de empleo. En la última semana se anunció el cierre de una empresa camaronera que tenía prácticamente 2 décadas de estar en el país. Sabemos que el sector de pesca y piscicultura en general ha tenido una importante regresión el año pasado, igual la manufactura, que han sido importantes piezas de nuestra balanza comercial, y fenómenos externos como la relocalización
de, de inversiones en estos rubros, una competencia feroz por parte de los mercados en la región, México, República Dominicana, no digamos China, que son capaces de ofrecerte reducción de tiempos en la producción, aunque tengas que pagar un poco más, la gente prefiere tragarse lo logístico mientras que el tiempo de producción sea mucho más corto. Hablemos sobre eso, sobre cómo la situación internacional también se convierte en un reto adicional a lo que el discurso y acciones locales puedan traer. Vamos a hablar sobre eso al volver dos mensajes con el doctor Roberto Lagos. Estamos analizando sus posteos que, como él mismo lo dice, no tienen en ningún momento el deseo de convertirse en un crítico acérrimo del gobierno, sino en hacerles ver que hay que ser un poco más cautos y dentro del optimismo ser prudentes, porque la cosa no pinta del todo bien y la gente tiene derecho a saberlo. Volvemos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, entramos a nuestro último segmento, vamos a conversar sobre economía. Seguimos hablando sobre las perspectivas económicas de 2025. Estamos con el doctor Roberto Lagos. Recuerde que el programa lo puede usted ver en repetición a las 8 de la mañana, el día de mañana. Pero puede verlo en cualquier momento en redes sociales, especialmente en YouTube, en Facebook, como ahora seguramente lo está viendo en X. Lo importante es que usted se entere de nuestros comentaristas, de nuestros analistas, de nuestros invitados, sobre sus distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques sobre los temas que a usted le interesan. Roberto, generación de empleo. La generación de empleo luce compleja en un ambiente en el que en el mercado internacional todos los demás países también están a la búsqueda de generación de empleo, generar incentivos, atraer inversión, y en esa atracción de inversión pues buscan atraer como quien atrae moscas a la miel, ¿no? Como quien atrae abejas al polen, pongamos un ejemplo más bonito, creando incentivos. Se suponía que la ley de justicia tributaria estaba orientada a reformular este sistema de incentivos. Sin embargo, ha encontrado una fuerte oposición en el país porque, lejos de atraer el apoyo de los otros sectores, decidió confrontar a esos otros sectores acusándoles del descalabro económico, que se trataba de una ley para superar las inequidades en materia tributaria. ¿Hasta qué punto esto y las decisiones que se han tomado en otras materias están afectando la confianza de inversionistas extranjeros? Y has mencionado tú algunos aspectos que tienen que ver con la política monetaria y económica interna, que hacen que la gente se sienta poco tentada a invertir en el país. Bueno, en primer lugar, un tema de atracción de inversiones, ¿verdad? Nuestro país ha perdido esos incentivos. Si vos mirás la inversión extranjera directa que Honduras atrae, ¿verdad? Nuevos capital, la mayoría es reinversión de utilidades, es decir, son empresas que tienen sus utilidades y las reinvierten, pero lo que se llama nueva formación de inversión extranjera directa, nuevo capital entrando en la economía no ha pasado. Siempre nos mantenemos en los mismos niveles de otros años. Segundo, hay un tema claro de salida de empresas, ¿verdad? Probablemente porque las condiciones en otros países es mejor, probablemente porque hay mucha mayor productividad en otros países, probablemente porque hay mucha mayor seguridad jurídica en otros países, ¿verdad? Obviamente, y en ese tema sí quiero entrar un poco, es porque el problema de seguridad jurídica no es un problema específicamente de esta administración, sino que obviamente hay un rezago de la administración pasada del Partido Nacional, ¿verdad? Cuando tú ves que el gobierno pasado puso este tema de las sedes, ¿verdad? Que totalmente violenta la Constitución, y luego ahora estos inversionistas se quedan como en un limbo, ¿verdad? Político, porque no hay una discusión seria de cómo se puede resolver esa problemática para los inversionistas que vinieron al país con esta ley de las sedes. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de elementos que se encuentran en el ambiente. Te voy a dar otro caso, por ejemplo,
tema del Tratado de Libre Comercio con China, ¿verdad? Definitivamente tuvo un impacto sobre la industria camaronera, sumado también a otros problemas como son el tema de la industria camaronera en México. Creo que hubiera un fenómeno externo, ¿verdad? También incidiendo sobre eso, pero todo esto no genera la atracción de inversión extranjera directa y no genera que nuevas compañías vengan al país, y más bien lo que se ha generado es lo opuesto: salida de compañías y salida y pérdida de empleo en la economía. Bueno, en el caso de China, que ni siquiera se ha suscrito todavía el TLC, estamos apenas en una negociación que toma más tiempo de lo esperado. Totalmente. Y que sus efectos todavía ni siquiera se han visto, y el simple cierre de relaciones, el simple cerrar relaciones con Taiwán tuvo un efecto directo en la exportación de camarones, sumado a otros factores, es decir, llovió sobre mojado, porque así como lo mencionaban los directivos del rubro camaronero, el rezago en tecnificación, el rezago en inversión en el sector, el rezago de encontrar incentivos para la producción en el tema camaronero a nivel local, porque la política ha sido menos agresiva que en Ecuador, por ejemplo, o en México, se sumó al cierre de mercados. Es decir, se nos olvida que Honduras no es una isla, se nos olvida que Honduras compite en maquila con otros países que también maquilan. En el transcurso de la jornada se ha anunciado también el cierre de otra empresa maquiladora, no vamos a decir la marca, pero ya trascendió que otra importante empresa cierra, con lo cual se sumaría el efecto acumulado de pérdida de empleos a más de 40,000 empleos o un poco más en el lapso de 3 años. Y eso mientras se conocen mucho menos de nuevas inversiones en el país. Totalmente. Y ese tipo de ambiente, ¿verdad? Genera estos problemas, porque muchas veces uno puede tomar una decisión, pero si la decisión va acompañada también con un fenómeno externo, ¿verdad? Como lo que ocurrió con el tema de la industria camaronera con México, ¿verdad? En ese momento, eso básicamente tuvo un impacto, ¿verdad? Pero también es el impacto de dos medidas, no solo de una. Porque el problema es que en la discusión económica, y este es el punto, Miguel, uno trata de buscar las razones de por qué ocurren las cosas, pero el gabinete económico solo se enfoca en las excusas, no mira los dos elementos. Se les olvida que las decisiones o lo que ocurre va acompañado de 2 mecanismos. El primer mecanismo fue, como tú bien lo mencionas, haber, ¿verdad?, cerrado relaciones con Taiwán, tuvo un impacto sobre la industria camaronera, y se exacerbó ese impacto con lo que ocurrió en México, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren cosas negativas, nadie quiere aceptar la responsabilidad, y yo pienso que hay que ser en ocasiones valientes y decir, ¿saben qué? Tuvimos un impacto negativo por esto y se exacerbó también por esto, ¿verdad? Y hasta el momento, como tú bien lo comentas, no tenemos todavía Tratado de Libre Comercio, pero esa es la iniciativa, ¿verdad? Pero históricamente para los demás países de la región, como en el caso de Costa Rica, como en el caso de Ecuador, ¿verdad?, no les trajo nada favorable desde el punto de vista comercial a estas economías. A ver, mencionabas que ibas a hacer un comentario adicional sobre el impuesto inflacionario, para que quedara claro para la gente. Sí, básicamente esto es cómo el gobierno, a través de la emisión de dinero, ¿verdad?, básicamente obtiene recursos, ¿verdad? Pero estos recursos que obtiene, lo que provocan, ¿verdad?, es que la gente tenga una pérdida en su valor adquisitivo. Esta emisión, esta política monetaria en la cual, cuando uno revisa las hojas de balance y uno revisa la base monetaria, ¿verdad?, uno ve que hubo una pérdida para todo el país, ¿verdad?, de aproximadamente 2.4 del PIB en el 2022, ¿verdad? Eso sí, si vos lo multiplicas por el PIB, te va a dar es como se puede ver, se visualiza o se ve como un impuesto, y por eso se llama el impuesto inflacionario. Es cuando el gobierno tiene financiamiento, ¿verdad?, bajo emisión o de las reservas, ¿verdad?, y entonces esta base monetaria entra, esto se traslada como un impuesto para la gente en tema de pérdida de valor adquisitivo. Así, de forma sencilla, ese es como el mecanismo de transmisión. Entonces, malas decisiones tardías, siempre tienen impacto sobre el hondureño de a pie, ¿verdad? ¿Tú esperarías que, siendo año electoral, los precandidatos y después candidatos
Yo sé que no es sexy, no es atractivo hablar de economía en una campaña, especialmente si se ofrecen cosas que no hay recursos para lograr. Yo veo que muchos candidatos a veces me ofrecen 100,000 viviendas, luego ofrecen proyectos faraónicos que finalmente van a costar mucho más de lo que tenemos la capacidad de realmente pagar y que podrían implicar endeudamientos que dejarían comprometidas a más de 2, 3 generaciones. ¿Esperarías que los candidatos, precandidatos visibilicen quiénes serán sus figuras en materia económica, que por lo menos tengan claridad respecto de la parte fiscal, el tema de endeudamiento, el tema de remesas y no digamos menos que también las relaciones a nivel comercial, a nivel internacional? El TLC con los Estados Unidos seguirá vigente. Hemos sido bastante lentos en abrir nuestras posibilidades con la cuenca del Pacífico. Otros países han sido mucho más rápidos y han aprovechado más esas ventajas. Y no digamos también el mantener, buscar una manera de diversificar también nuestra matriz productiva. ¿Esperarías que los precandidatos y candidatos muestren su naipe en materia económica o crees que el país todavía no está en ese nivel de interés que los candidatos puedan ofrecer mayor estabilidad, más robustez o incluso más ortodoxia, como lo mencionábamos hace un rato, más dureza? Porque en el caso del gobierno, si se habla de continuar la refundación, pues podríamos esperar un poco más esta conducta en la cual se escucha poca crítica y se hace poca reflexión de lo que dicen los demás, mientras tanto los otros también se lo toman muy a la ligera. Sí, totalmente. Yo pienso que esperaría y sería importante, ¿verdad? Que los candidatos tuvieran un plan económico, ¿verdad? No una lista de promesas. Yo pienso que lo peor que puede hacer un candidato es escribir una lista de promesas o una lista de deseos, porque básicamente eso es lo que se convierte todos los planes de gobierno en una lista de deseos que no saben ni cómo van a implementar, ni tienen idea de la organización institucional muchas veces del país para poder cumplir con ciertos requisitos. Y esperaría que pusieran personas serias, con formación, no necesariamente que se hayan un poco ensuciado las manos. Miguel, mira, yo realmente a veces me asombro porque, como tú bien lo mencionas, recibo crítica de todos lados, ¿verdad? Por parte del gobierno. Por allá, y yo sí menciono nombres, viene el doctor Hugo Noé Pino y dice, no, es que él nunca ha tenido cargos como los que yo he tenido. Pero vaya, yo le podría decir al doctor Hugo Noé Pino, perdóneme, pero los ministros de finanzas o muchas de las autoridades económicas que usted tiene nunca habían tenido un trabajo en su vida. Es el primer trabajo que tienen. Entonces, muchas veces ese tipo de críticas, yo esperaría que hubieran personas que conozcan bien la economía, que se hayan ensuciado las manos, que conozcan los datos, la realidad del país, que sean serios, técnicos y que sepan tomar decisiones, ¿verdad? Porque la verdad que en Honduras, Miguel, históricamente, a excepción de muy pocos casos, lo que hemos tenido un montón de personas que no tienen el conocimiento para desempeñar un cargo como ser ministro. Y esto no es nuevo. Yo soy crítico también de muchos ministros de finanzas que pusieron durante el gobierno del Partido Nacional. O sea, hay personas que, perdón, con todo respeto, no llenaban los zapatos para poder cumplir ese rol. ¿Y por qué te digo esto? Porque ser ministro es fácil cuando las cosas van bien, pero en tiempos de crisis es donde se mira dónde hay que tomar las decisiones difíciles, ¿verdad? Igual en el Banco Central, ¿verdad? Entonces, pienso que es importante que hayan personas serias, con conocimiento y que sean consistentes, por sobre todo que sean consistentes, ¿verdad? Y en los cuales garanticen que las instituciones tengan cierta independencia. Por ejemplo, uno espera tener un Banco Central independiente que se encargue específicamente de su política monetaria, cambiaria y crediticia, nada más. El Banco Central no tiene que estar publicando logros de gobierno, sino distorsionar la labor del banco. Y entonces vos veas y haces ver el Banco Central como un banco de desarrollo, cuando en realidad el Banco Central tiene mandatos súper claros, que es el control de la inflación, nada más.
Banco Central tiene que sacar cifras, por ejemplo, que el Banco Central esté midiendo inflación. Vos no podés ser juez y parte. O sea, la inflación tiene que ser medida fuera del Banco Central, como en todos los países serios. Si vos miras en Estados Unidos, la Fed se encarga de la política monetaria, pero quien hace la medición de la inflación la realiza una institución de por fuera, la realiza el Instituto de Estadísticas de los Estados Unidos, ¿verdad? Si vos lo miras en otros países, así funciona. También crecimiento. El Banco Central no puede estar midiendo el crecimiento económico. Quien mide el crecimiento económico es la institución fuera, o sea, generar esa institucionalidad que garantice tener los mecanismos, ¿verdad?, para tener instituciones creíbles. Yo pienso que eso es importante y eso debería de ser base de las reformas. Tener un presidente de Banco Central que sea intercalado, es decir, que esté 2 años de un gobierno y 2 años del otro, para que no tenga dominio político de nadie, que sea independiente. No como en nuestro caso, que lamentablemente la presidenta del Banco Central responde básicamente no a una coordinación, sino responde directamente al mandato del Ejecutivo. Entonces, son temas que todavía tenemos que madurar y que Honduras está muy lejos de poder reforzar, Miguel. Bueno, has hecho algunas propuestas, que es lo que a veces uno esperaría de parte de las personas que hacen el análisis. No te vamos a llamar crítico, un analista de la situación económica del país. Nos quedan un par de minutos para concluir el programa. ¿Qué decisiones urgentes deberían de tomarse para el 2025 en materia fiscal y en materia de política monetaria que podrían facilitarle al país poder afrontar mejor los retos que puede representar un cambio de administración en Estados Unidos? Primer tema, con el tema de las tasas de interés, el Banco Central tiene que hacer una revisión seria del encaje. Es decir, entendemos que se tenía que controlar la inflación, ¿verdad? Pero utilizaron los mecanismos al revés. Primero utilizaron el encaje y luego la tasa de política monetaria. Probablemente la gente no me va a entender eso, pero se debe realizar una revisión del encaje, porque en este momento eso está provocando, lo que está provocando es que haya falta de liquidez en el sistema financiero y las tasas de interés se mantengan tan altas, ¿verdad? Recordad que el banco opera así, el banco viene y necesita recursos, ¿verdad? Y para obtener los recursos lo que hace es que empieza a subir las tasas de depósitos de plazo fijo, ¿verdad?, para poder obtener esos recursos. Pero entonces, al subir esas tasas de interés de los plazos fijos para poder obtener esos recursos, el banco tiene que pagarle un mayor rendimiento, porque están compitiendo con esa liquidez, tiene que pagarle un mayor rendimiento a los depositantes, ¿verdad?, estos plazos fijos. Pero entonces lo que vos haces es que vas a colocar ahora préstamos más caros. Entonces hay un problema de liquidez, ¿verdad? Y también revisar, y algo que tiene que hacer la comisión, ¿verdad?, porque realmente siento que no he hecho nada, es entrarle al tema de eficiencia y competencia del sistema financiero. Eso que ese es un tema importante, ¿verdad? Hacer una revisión, ¿verdad?, concreta de ver cuáles son las condiciones de eficiencia y competencia. Esas son reformas y temas importantes que pueden ayudar y mejorar, ¿verdad?, las condiciones. Desde el lado fiscal, el tema del ENE sigue siendo la gran bomba de tiempo. Muy baja la reducción de pérdidas por parte del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. La cantidad de recursos que se han dado para los leves resultados que se han tenido no me parecen justos. Mire que cuando aprobamos la revisión con el Fondo Monetario, no se cumplieron muchos de esos indicadores importantes, indicadores claves, ¿verdad? Y luego la parte final es tratar de tener una relación creíble y seria con el gobierno de los Estados Unidos. Sería importante que no sea transaccional para poder seguir avanzando en ese tema de relación, dado la gran cantidad de hondureños que tenemos, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, son como puntos clave importantes en los cuales se tienen que centrar la discusión. Y finalmente, en el tema fiscal, hablan de ese tema de reperfilamiento de la deuda. Yo te voy a decir algo, todo el mundo lo está entendiendo como reestructuración de deuda en Estados Unidos. A pesar de que han dicho reperfilar la deuda, que no es lo mismo que reestructurar, ¿verdad? La gente, los mercados en Estados Unidos, cuando lo hacen en el último año de gobierno, lo entienden como reestructuración. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con las palabras. Roberto, nos hemos quedado sin tiempo, pero
Vamos a ver, si los funcionarios han tenido la paciencia y no matan al mensajero, espero que hayan escuchado esta última parte. Nosotros nos vamos a encargar de visibilizarla porque efectivamente está dando recomendaciones que uno esperaría circulen más. Gracias, Roberto, por la paciencia, por el tiempo que te has tomado y por el cuidado que has tenido en explicar cada uno de los conceptos. Gracias, Roberto. Saludos. Gracias a ustedes y un gusto haber estado con ustedes. Bueno, esto fue Cuestión de Enfoques. Le invito a seguir pendiente de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. No se pierda nuestro noticiero a continuación.